Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es una alegría volver a encontrarnos a través de la tecnología, de las pantallas de nuestros celulares, laptops o computadoras, pero unidos por el corazón, unidos en el espíritu, en cuanto a conocer más de la palabra de Dios, reflexionar en la palabra y escuchar al Señor que nos habla a nuestro corazón, especialmente en estos días difíciles que estamos viviendo, muy complicados en nuestro país y en el mundo entero. Aquí en nuestro país es lamentable, es triste enterarnos que en los últimos días estamos batiendo todos los récords históricos en nuestro país en cuanto a personas fallecidas por el COVID-19. Justamente en los últimos días, dos veces y hasta tres veces, hemos superado los 400 fallecidos en un solo día. Esto significa que que una persona está falleciendo, muriendo cada 3 minutos y medio en nuestro país por el COVID. Esto solamente considerando los casos reportados. Pero si añadimos los casos que no se reportan, personas que fallecen en sus hogares y que no avisan o que no saben que ha fallecido por COVID, podemos entonces pensar que tranquilamente estará muriendo una persona cada 2 minutos y medio o cada 2 minutos, ¿verdad? Algo realmente preocupante, por lo cual tenemos que seguir orando y a la vez cuidándonos nosotros mismos, respetando todas las medidas de prevención y de protección, pero orando al Señor también, para que Él nos proteja, nos guarde y sobre todo no vivir en una paranoia, en una angustia, en un temor constante, ¿verdad? Sino confiando que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que si nos enfermamos, nos contagiamos, pues por alguna razón será y para algún bien será. Pero no debemos desafiar, no debemos retar a Dios, sino cuidarnos, hacer de nuestra parte todo lo que podemos y debemos hacer para protegernos de un contagio. Pues bien, pasemos de este aspecto un poco triste de la situación actual en nuestro país y continuemos con esta serie que hemos iniciado, recibiendo la recompensa, recibiendo la promesa, perdón. Una serie sobre el Espíritu Santo, un tema que hemos dicho ha sido olvidado por muchos años, pero que es tan necesario para todo cristiano, para todo creyente, conocer bien a la persona del Espíritu, su obra en nuestras vidas y de esa manera poder vivir con esa llenura que produce el gozo, la paz, la seguridad, la confianza que tenemos que experimentar y con ello dar testimonio al mundo, ¿verdad? De que hay una gran diferencia entre no tener a Cristo y tener a Cristo en el corazón. Pues bien, hoy veremos un tema muy interesante también. En la Biblia encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos varias menciones al sello del Espíritu Santo, el que somos sellados por el Espíritu. Y pues a primera vista es un poco extraño cómo es esto de ser sellado por el Espíritu, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces en la palabra de Dios tres aspectos de este sello del Espíritu, o tres propósitos por el cual somos sellados con el Espíritu Santo, este Espíritu Santo de la promesa que hemos visto desde nuestra primera sesión. Ahora bien, la Iglesia está sufriendo la influencia de este mundo postmoderno y las tendencias autodestructivas de esta posmodernidad. Y cada vez es más difícil para el creyente vivir su fe con gozo, con alegría, en medio de un mundo que cada vez se va alejando más y más de los principios y valores de la palabra. Ahora, y para esto es mucho más importante y necesario entonces la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para permitirnos vivir en victoria sobre un mundo cada vez, repito, más opuesto, más opositor, más hostil,
y más incrédulo, ¿verdad? Y de esa manera cumplir con la misión que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, de ser testigos suyos en este mundo, no importa cómo sea el mundo, sea que simpatice con nosotros, o que nos odie, o que nos rechace, nosotros tenemos que cumplir con ser testigos fieles, representando bien al Señor como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de sello, porque si vamos a entender lo que es el sello del Espíritu, primero veamos para qué se usa el sello, ¿verdad? ¿Para qué servía o sirve el sello? Que en el idioma griego es la palabra sfragis, sfragis. Cada vez que se habla de sello del Espíritu, se usa la palabra sfragis, y vamos a ver por qué es importante recordar esta palabra griega para nuestro estudio. Entonces, pensemos en un sello, tal en el uso moderno. ¿Para qué sirve un sello, verdad? Y encontramos tres propósitos o tres finalidades de un sello. En primer lugar, un sello indica, es una señal de propiedad. Señal de propiedad. Por ejemplo, uno tiene un libro, ¿verdad? Y uno quiere prestar el libro, pero para que no se olviden de que es de uno, uno le pone un sello, ¿verdad? Con el nombre de uno, para que sepan de quién es ese libro, ¿verdad? Esto lo menciono porque yo he contado varias veces en la iglesia, hace muchos años, como yo tengo una biblioteca, del cual un resto lo están viendo detrás mío, tenía muchos libros, entonces venían amigos, me pedían prestado un libro, se lo prestaba y el libro nunca más regresaba. Así que me mandé a hacer un sello que decía Humberto Lay, arquitecto, antes de ser llamado por el Señor para el pastorado. Humberto Lay, arquitecto, ponía el sello en la primera, al medio del libro y al final. Así que decía yo, no, ahora lo voy a prestar y se va a acordar de devolverlo. Pero con sello y todo, muchas veces se olvidaban de devolverlo. Pero el propósito es ese. Denota, es una señal de propiedad. El segundo uso es autenticidad. Un sello que autentica. Por ejemplo, cuando uno firma un documento, uno pone al lado el sello con su nombre, el nombre de la empresa, en fin, para decir, esta firma es auténtica, realmente es mía, ¿cierto? Entonces, el segundo propósito de un sello es una señal de autenticidad. Y el tercer propósito es una señal de identificación. Por ejemplo, los fabricantes de camisas fabrican una camisa y le ponen allí, no es un sello impreso, pero sí una telita con el nombre de la empresa que ha fabricado esa camisa, ¿verdad? Es entonces para identificar la camisa. ¿Quién la ha hecho, verdad? Entonces, el sello también se usa como identificación, señal de identidad. Tenemos tres usos o propósitos del sello, como señal de propiedad, señal de autenticidad y señal de identidad. Ahora bien, en la Biblia encontramos entonces también tres sellos del Espíritu Santo, que corresponden a estos tres usos de los sellos comunes y corrientes. El sello para redención, se menciona en la Biblia, que viene a ser la señal de propiedad. El sello de poder, que es la señal de autenticidad. Y el sello de santidad, que es la señal de identidad. Entonces, recordemos estos tres sellos, que es lo que vamos a analizar enseguida en la palabra del Señor. Entonces veamos el primer sello, el sello para redención. Es el sello como señal de propiedad de Dios. Ahora, recordemos que la palabra dice que hemos sido comprados por Dios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no solo pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos creó, Él nos ha dado la vida, sino que además de ello, le pertenecemos porque nos ha comprado con la sangre de Cristo. Ahora, ¿en qué sentido hemos sido comprados, ¿verdad? Por Dios?
pues estábamos vendidos al pecado, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y entonces cuando Cristo viene, Él, al asumir nuestra culpa por nuestros pecados, Él va a la cruz y paga, cumple con la ley, pagando la pena por el pecado que a nosotros nos correspondía. Entonces, en ese sentido, es que Él, al haber pagado nuestros pecados y habernos salvado la vida eterna, entonces le debemos la vida a nosotros a Él. Por eso, cuando uno se convierte, uno lo reconoce como el Salvador, pero también como el Señor. Y ahora le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Dios. No es una pertenencia legal, pero es una pertenencia moral y espiritual. En ese sentido, pertenecemos a Dios. Dios nos ha comprado espiritualmente y moralmente. Pues bien, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué es lo que Él hace? En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Miren ustedes lo que dice: hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero dice en nuestros corazones. Lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo, dice, es las arras, es decir, es el adelanto, es como una garantía, es un primer pago de todo lo que vamos a recibir en el futuro. O sea, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Libertad de culpa, nos da gozo, nos da alegría, paz en nuestro corazón, nos da esperanza, nos hace entender mejor las cosas, entender mejor a Dios, en fin, todo lo que uno puede disfrutar ya como hijo de Dios, como cristiano, es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, eso que hemos recibido, esto que experimentamos ahora, esta libertad, este gozo, no es solamente más que el arras, el adelanto. Así que pueden imaginarse ustedes cómo será el total de lo que Dios tiene para nosotros por lo que Cristo ha hecho, por lo que Cristo ha pagado por nosotros en la cruz de Calvario, ¿verdad? Entonces, ese sello del Espíritu es como el adelanto, es la garantía de lo que vamos a recibir más adelante cuando estemos en la presencia del Señor. Pero además de eso, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en él también vosotros, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, otra vez las arras, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Otra vez aquí habla, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros es el sello que Dios ha puesto en nosotros como garantía de la redención. O sea, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de la redención plena y completa. Como hemos visto en otros estudios, desde el momento que hemos creído en Cristo, ya somos salvos. Pero esa salvación, esa redención, todavía no se ha completado. Ya es nuestra, pero todavía no se ha completado. Ya Dios perdonó nuestros pecados, nos ha adoptado como sus hijos, ya tenemos la vida eterna asegurada, pero seguimos viviendo en este mundo, en este cuerpo, que Pablo llama carne de pecado, ¿verdad? En este mundo de pecado. Entonces falta la redención todavía de nuestros cuerpos. Y mientras nuestros cuerpos físicos no sean redimidos de la influencia negativa, de la maldición por el pecado, todavía no estamos disfrutando plenamente de esa redención. Pero esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza, porque Dios nos ha dado las arras de la redención, que es su Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces, es el sello para redención, la garantía, la seguridad de que la redención va a llegar y se va a completar. Pero hay algo más todavía. Este sello de redención o para redención, como sello de propiedad de Dios, el sello de propiedad de Dios tiene muchas facetas, muchos aspectos, es muy rico en conceptos y en verdades. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice:
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar, la palabra baptizo, significa sumergir, introducir dentro de. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo, que es la iglesia. Nos ha introducido dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, es otra obra del Espíritu Santo. Como sello, como garantía de redención, a la vez nos ha incorporado como miembro del cuerpo de Cristo de la iglesia. Ya le pertenecemos al Señor. Es otra manera de expresar que le pertenecemos porque Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Al haber sido sellados con el Espíritu Santo como señal de pertenencia a Dios y garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dándonos diversos dones para funcionar bien dentro de ese cuerpo. Y ahí en 1 Corintios y en Romanos tenemos todas las funciones, las labores, las cosas que un creyente puede hacer dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, pero como parte del cuerpo de Cristo, para llevar el mensaje del Señor, extender el reino de Dios, hacer conocer la salvación que hay en Jesús. Y en último lugar, es el Espíritu Santo, este sello, que nos hace realmente hijos de Dios. En Romanos 8:15 leemos lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí habla del espíritu de adopción. Este ser sellado con el Espíritu Santo es el espíritu de adopción también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, ya tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que somos realmente hijos de Dios? Un hijo reconoce a su padre. Un hijo sabe quién es su padre. Siente quién es su padre, ¿verdad? Lo tiene adentro. No tiene que decírselo. Sabe que es hijo de su padre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, cuando nos convertimos en Cristo, saber que realmente somos ahora hijos de Dios? Pues ahí entra a tallar el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, porque es el Espíritu de adopción. Dice que nos hace clamar Abba, Padre, por quien clamamos Abba, Padre. La palabra Abba es la palabra que significa papá, papito, ¿verdad? O sea, ese sentido, ese sentido interno de filiación, de intimidad con nuestro Padre, por el cual le llamamos papá, ¿verdad? Como un niño. Un niño no le dice padre, al menos en algunas culturas sí, pero generalmente uno le dice papá por confianza, por intimidad. Y si lo quiere mucho, hay mucha cercanía, mucha intimidad con él, bueno, le llama papito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da esa convicción interna, la certeza, ¿cómo llamarle? No es instinto, es la experiencia interna, profunda, de que somos realmente hijos de Dios. Este es el sello, también un propósito del sello del Espíritu Santo dentro de este término general de ser señal de propiedad, porque el Hijo también le pertenecemos a Dios, pero no como esclavos, le pertenecemos como hijos suyos. Y entonces debemos entender que nadie puede entrar en el reino de Dios si no tiene el sello del Espíritu Santo, que es el sello de propiedad. En Juan 3, versículos 5 y 6, el Señor Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el sello del Espíritu nos hace espirituales. Eso es lo que está queriendo decir. Hemos nacido por el Espíritu Santo, hemos nacido del Espíritu. Y entonces, no hay forma de entrar en el reino de Dios
si es que no tenemos el sello del Espíritu Santo. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, es imposible que entre en el reino de Dios. Jesús es muy enfático al respecto. O sea, o tenemos o no tenemos el Espíritu Santo, que es lo mismo que decir, o somos o no somos propiedad de Dios, o tenemos o no tenemos el sello del Espíritu Santo, el sello de propiedad. Y solamente entrarán al reino de Dios los que tienen el sello de propiedad que pertenecen a Dios. Entonces, la pregunta que tenemos todos que hacernos es, ¿tenemos el sello de redención? Pues si hemos recibido a Cristo, lo hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor de corazón y nos sometemos entonces, decidimos caminar en los caminos del Señor, pues tenemos la plena seguridad de que tenemos también el sello del Espíritu. Pero ese sello tenemos que ser conscientes de ese sello, ser sensibles a ese Espíritu Santo para entonces recibir todo de Él. Y es importante que podamos responder a esta pregunta porque la vida nos va en ello. Entonces hemos visto el sello de redención, el sello para redención, como señal de propiedad. Veamos el segundo sello, el sello de poder, que es la señal de autenticidad de nuestro mensaje, de nuestro ministerio y de nuestra fe. Jesús sabía que sin el poder del Espíritu Santo, sus discípulos no iban a poder cumplir con la misión que le estaba encomendando de ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Él era Dios, igual juntamente con lo que era hombre, pero tenía la elocuencia, tenía la sabiduría, tenía la unción del Espíritu, y entonces él tenía la capacidad para convencer a la gente. Por eso las multitudes le seguían, por su carisma, por la presencia, por su presencia divina, ¿verdad? Pero los discípulos, estos 12 y los 11 que quedaron, habiendo salido Judas, pescadores y letrados, un cobrador de impuestos, otros de oficio desconocido. ¿Cómo iban ellos a poder extender un mensaje revolucionario, un mensaje totalmente opuesto a la cultura de su tiempo y llevar esto hasta los últimos confines de la tierra? Era imposible sin un poder sobrenatural. Y justamente entonces el poder que ellos necesitaban era el poder del Espíritu Santo. Y esto es el sello de poder que significa el ser bautizados con el Espíritu Santo. No solamente la presencia del Espíritu que uno recibe en la conversión, sino una llenura, una unción, un derramamiento del poder del Espíritu en la vida de uno para entonces entrar en el terreno de lo sobrenatural de la vida cristiana. Todos conocemos el pasaje en Hechos, ¿verdad? Cuando reciben el bautismo con el Espíritu, pero Jesús es quien dice, en el capítulo 1 de Hechos, versículos 4 al 8, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús les manda esto. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y esto nos lleva a pensar, y el Evangelio no es una religión, un cuerpo de doctrinas que se aprende de memoria y se obedecen para ganar entonces mérito delante de Dios. Esas son las religiones del mundo. Pero el Evangelio es poder. La vida cristiana es una vida de poder. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice, no me avergüence del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿No? Y lo reitera en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, esto es muy importante que lo recordemos, porque uno puede vivir la vida cristiana en el plano simplemente terrenal, humano, en lo natural, o vivir la vida cristiana en el plano sobrenatural. Y para ser realmente hijos de Dios, testigos de Dios, embajadores de Cristo, tenemos que entrar al plano sobrenatural
de la vida cristiana. Es poder de salvación, esa presencia del Espíritu en nosotros, pero también es poder para una vida de servicio a un Dios que es sobrenatural, ¿no? Entonces, la vida cristiana genuina es una vida en lo sobrenatural y para eso es necesario el bautismo del poder del Espíritu Santo. Entonces, el sello de poder es el Espíritu Santo testificando con nosotros. En Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, cuando uno testifica al Señor, el Espíritu está testificando con nosotros, ¿verdad? Porque es el Espíritu quien revela lo sobrenatural del reino de Dios y del Evangelio. En Juan 16:8, el Señor dice: y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, recordemos siempre esto. Cuando el Espíritu Santo venga, dice, el Espíritu Santo es quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestra elocuencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, no son nuestras palabras. Estos son simplemente instrumentos, vehículos por los cuales el poder del Espíritu Santo actúa convenciendo a la gente. Y si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, no reconocemos la obra del Espíritu Santo, no tenemos el sello del Espíritu, el sello de poder, entonces no habrá resultado. O los resultados serán magros, mínimos, ¿verdad? Pero es cuando existe ese llenura, como ocurrió con el apóstol Pedro, un pescador iletrado. Pero en Hechos 2, cuando reciben la unción, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, se levanta Pedro y comienza a predicar, y con su primer sermón predicado en la historia de la iglesia, 5,000 personas se convirtieron. ¿Qué tal unción, verdad? ¿Qué tal poder del Espíritu a través de este simple pescador o ex pescador, sin mayor preparación académica, estudios, nada? Simplemente el poder del Espíritu actuando a través de él. Este sello de poder, entonces, que es la señal de autenticidad, es para ser testigos eficaces, poderosos del Evangelio en un mundo que es cada vez más materialista, está más confundido y más incrédulo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, primero era, ¿tengo el sello para redención? El segundo es, ¿tengo el sello de poder? Y si no lo tengo, debo buscarlo. Debo pedir al Señor que me llene, que me bautice con su Espíritu, que me dé el poder del Espíritu Santo para poder entonces ser testigos dignos del Señor, ¿verdad? Pasemos entonces a nuestro tercer sello, el sello de santidad. Es la señal de identidad como hijos de un Dios que es santo, 3 veces santo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, aquellos que se apartan de iniquidad. Ahora, no basta entonces con el poder del Espíritu Santo. El más importante que lo que hacemos es lo que somos, nuestro carácter. Lo que hacemos es para el mundo. Lo que hacemos es para ganar las almas para Cristo. Lo que hacemos es para llevar el Evangelio. Lo que hacemos es para edificar a la iglesia. Pero lo que somos es para presentarnos delante de Dios. Lo que somos es lo que más va a agradar el corazón de Dios, va a alegrar el corazón de Dios. Por eso, si bien el Espíritu Santo o el sello del Espíritu, el poder del Espíritu nos confirma como testigos de Dios, es el carácter lo que nos identifica como hijos de Dios. El poder nos identifica como testigos del Señor. El carácter nos identifica como hijos de Dios. El carácter entonces es el sello de identidad.
En Mateo 11:29. Jesús que le dice a los discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué extraordinario el Señor, ¿verdad? No le dice a los discípulos, después de sanar enfermos, hacer milagros, no le dice, aprendan de mí, que hago milagros, que sano enfermos, que echo fuera demonios, que hago ver a los ciegos, hago caminar a los paralíticos, resucito muertos. No le dice, aprendan eso de mí. No, le dice, aprendan de mí, de cómo me comporto yo, cuál es mi carácter, que soy manso y humilde de corazón. Estamos hablando de que es el sello de identidad como hijos de Dios. Es interesante que en el idioma griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que se traducen como hijos. La primera es teknon, que pone el énfasis en el hecho de haber sido engendrados por, haber nacido de, haber nacido de el padre biológico, ¿verdad? El énfasis está puesto en esa relación biológica de nacimiento. Pero hay otra palabra, la palabra huios, que el énfasis lo pone en la relación filial de un hijo con su padre. Lo primero es haber nacido de alguien, pero lo segundo, huios, es haber mantenido una relación filial como hijo del papá, del padre, una relación cercana, esta relación filial. Ahora, en la cultura hebrea, cuando un hijo cumplía 12 años, hasta los 12 años era un teknon, hijo nacido de el padre, ¿verdad? Pero cuando cumplía 12 años había una gran ceremonia donde a ese niño teknon se le reconocía, entonces el padre le reconocía todos sus derechos plenos como hijo, derecho de herencia, derecho de representarlo, en fin, era señal de que había llegado a la madurez. Entonces, a partir de ahí, entraba en una relación diferente con el padre. Entonces se convertía en un huios. Era un hijo, por decirlo así, un hijo maduro, un hijo pleno. Entonces, en la Biblia encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos ambas palabras. En Juan 1:12, por ejemplo, cuando Jesús dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí usa la palabra teknon. O sea, todo aquel que recibe a Jesús como Salvador y como Señor, Dios nos da el derecho de ser hechos hijos nacidos de Dios, teknon de Dios. Pero en Romanos 8:14, el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, huios de Dios. Aquí tenemos los dos usos de las dos palabras que se traducen por hijo en nuestro castellano, en nuestro español. Por creer en Cristo somos teknon. Somos, por decir, niños nacidos de Dios. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, entonces somos huios de Dios, hijos maduros, hijos plenos, hijos con plena conciencia de que somos hijos de Dios y con todo derecho para representar a nuestro Dios. Ahora, esto es muy importante porque, repito una vez más importante que lo que hacemos es lo que somos. Más importante que la gente o que el mundo vea el poder del Espíritu en nosotros, a que vean nuestro carácter. Cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras actitudes, cómo reflejamos nosotros a un Dios que es 3 veces santo, a un Cristo que fue en la tierra impecable y sigue siendo impecable porque nunca tuvo ni un pensamiento malo, nada que fuera en contra de la santidad de Dios, porque Él era Dios y es Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí pues estos 3 usos del sello y los 3 aspectos del sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros como señal de propiedad de Dios. Le pertenecemos al Señor y el Espíritu en nosotros nos da esa certeza,
ese sentido interno, íntimo, de que realmente somos de Dios, somos de Cristo. Y esta es nuestra garantía de redención, que un día estaremos con Dios para siempre, pase lo que pase. Hemos visto el sello de autenticidad. Para servir a Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo, el sello del Espíritu, el sello de poder del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, para poder llevar el testimonio a un mundo, repito, materialista, incrédulo, opuesto al Señor, duro de corazón, en fin, pero que Dios, a quien Dios ama. Dios ama a todos por igual y no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tenemos que tener también nosotros el mismo sentir que Dios. Pero el tercer aspecto, el sello de identidad, que nos identifique como hijos de Dios, hijos de un Dios tres veces santo, la santidad, el sello de santidad. También una vida lo más cercana posible a la impecabilidad de Jesucristo. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestro estudio con estas tres preguntas vitales. Tenemos el sello de redención, señal de propiedad de Dios, por la fe puesta en Jesús para el perdón de nuestros pecados y seguridad de la vida eterna con Dios. Si ya lo tenemos el sello de poder, la señal de autenticidad de nuestro mensaje, con el cual podemos ser testigos con poder de la realidad de Dios y de las promesas de salvación de Dios por medio de Jesucristo a un mundo cada vez más incrédulo. Y la tercera pregunta, tenemos el sello de santidad, señal de identidad como hijo de Dios, mostrando el carácter de Jesús y el carácter de Dios a un mundo cada vez más perdido, cada vez más alejado de los principios morales de Dios, en que ya no solamente establecen sus propias normas morales, que son muy tan relativas, y que se van acomodando a las circunstancias, sino que ya quieren vivir sin ninguna norma. Esa es la tendencia del mundo, a no tener ninguna norma y hacer cada uno lo que bien le venga en gana, como el tiempo de los jueces, ¿verdad? En que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es un desastre para seres creados por Dios bajo normas y leyes que son inmutables y son inevitables, que Dios en su santidad demanda, exige santidad en toda su creación. Y por lo tanto, son tres preguntas vitales para la vida de un creyente y que tenemos que llevar este mensaje también a los que todavía no lo conocen. Amén, hermanos. Entonces, con esto terminamos. Este es nuestro tercer estudio sobre el Espíritu Santo en esta serie, recibiendo la promesa. Y hay más todavía que por ver sobre el Espíritu Santo, que continuaremos entonces la próxima semana con otro aspecto más de la presencia de la persona y de la obra del Espíritu en nuestra vida. Repito, un tema muy, muy importante, fundamental en la vida del creyente, pero que lamentablemente se está descuidando. Así que sin más, nos despedimos hasta la otra semana. Que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo viendo este programa y orando por este servidor, para que sea Dios quien me guíe, para que lo que ustedes reciban sea realmente palabra de Dios y no pensamientos humanos simplemente. Así que Dios les bendiga, tengan una linda semana y síganse cuidando de todas las medidas de prevención ante esta pandemia hasta que pase la crisis, y orando al Señor y confiando en el Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.